Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de miércoles, mitad de semana, y es un placer que nos acompañe el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y saludos a tus radioescuchas. Vamos a hablar de un tema de suma importancia, tiene que ver con el cáncer de ovario. El día de mañana es el día mundial del cáncer de ovario, y son efemérides o conmemoraciones en donde se busca hacer conciencia. Hablábamos precisamente de que el cáncer de ovario es uno de los principales cánceres que se pudieran llegar a presentar en una mujer. Sí, realmente lo que se busca en estos días, y es en todos, solo hablemos de salud infantil, hablemos de salud materna, hablemos de adultos mayores, hablemos de adultos o de enfermedades infecciosas, es justamente hacer esa promoción a la salud y que a través de los medios podamos difundir esta información, y si no lo teníamos en cuenta, pues bueno, recordarlo para hacer esta parte. Y en lo comentado, efectivamente, el cáncer de ovario tiene una relevancia a nivel México, a nivel mundial, pero hablemos a nivel México, que en el caso de las mujeres, la primera incidencia de cáncer en México es el cáncer de mama, posterior el cáncer cervicouterino, y el tercero es el cáncer de ovario. De ahí la importancia que necesitemos hacer una promoción amplia del conocimiento hacia la población, a la población femenina, pero también a la masculina, para recordar que los chequeos son muy importantes en este tipo de actividades. El INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología en México, nos da cifras que las mujeres por arriba de los 40 años tienen una mayor factor de riesgo de padecer cáncer de ovario, y desafortunadamente también nos da las cifras que el diagnóstico a veces es muy tardío, y este tipo de cáncer de ovario es uno de los más agresivos, hablando del aparato reproductor femenino, y nos conlleva a que los estadios son 4. El estadio 1 y 2 probablemente no esté generando ningún síntoma. El 3 y el 4 es donde el 70 y el 80% de los diagnósticos de cáncer de ovario se realizan. Y de ahí su alta mortalidad, porque no tenemos una situación de hacer mucho énfasis en la prevención ni en la promoción a la salud, o el tamizaje o la detección temprana. Y uno de los síntomas muy arraigados que tiene este tipo de cáncer ovárico cuando sucede es que simula datos digestivos, y entonces en ocasiones lo vamos a confundir como personas que sufren o tienen alteraciones gastrointestinales, el cual puede ser dolor en la zona pélvica, o sea, en la zona baja. Puede simular también enfermedad pélvica inflamatoria, que es muy común también en la mujer, pero esto ya es una infección como tal, que puede ser a diferentes órganos del aparato reproductor femenino, y no darnos cuenta a esas situaciones. Este día, o el día 8, el día de mañana, esta conmemoración, pues nos invita a que las mujeres mayores de 40 años puedan realizar alguna evaluación ginecológica. Aquí los tamizajes que son para búsqueda de cáncer, bueno, es la parte clínica, pero aquí la invitación sería es que no esperar a datos clínicos, sí poder hacer un chequeo anual, y realmente es una evaluación ginecológica más un ultrasonido intravaginal, que es la mejor opción para tener las imágenes más adecuadas de este tipo de ovarios. ¿Y por qué estas imágenes? Normalmente, y nos vamos a imaginar que el ovario se encuentra al costado de lo que es el útero, y van a existir unas trompas de falopio, que esas trompas son los que lo sujetan. Y vamos a imaginar que es una bolita de pelota, de, no sé, goma o de algún tipo de material. La zona que está alrededor le vamos a llamar epitelio.
Va a haber algunas zonas donde son células germinales. Y las células germinales son las que se encargan de madurar lo que es los óvulos. Y obviamente después desprenderlos para la reproducción. Y va a haber otras zonas que es el estroma. Y en el estroma vamos a tener zonas que nos encargan de producir hormonas, como los estrógenos o la progesterona. De ahí que este impacto, el principal tipo de cáncer de ovario es el epitelial, o sea, es lo que envuelve la zona del ovario. Es una zona que puede estar vecina hacia las trompas de falopio y es una zona mayor. Y ese es el 90% de los casos de cáncer ovario. Entonces, ese es el riesgo de que son las zonas más grandes de impacto. Y las células germinativas van a ser únicamente el 10% y que son en mujeres jóvenes. Entonces ahí tenemos la diferencia entre un cáncer de células germinativas que son en gente joven, pero es el 10%, y el 90% es en los cánceres de ovario epiteliales, que es la zona que envuelve. En la zona que envuelve. Yo tengo una duda, yo le preguntaba a aquellas mujeres que tal vez se les aplicó la histerectomía o que en su defecto nada más tienen ya un ovario debido a situación de miomas que se llegan a presentar, y si quitaron o retiraron miomas del ovario o de los ovarios, ¿hay la posibilidad de que pudiera haber cáncer? Sí, el riesgo... Con el paso de los años, no sé. Sí, el riesgo sigue latente mientras existe el ovario. Normalmente, y para explicarlo, la histerectomía es la resección, o como lo decimos cotidianamente, es quitar el útero, pero van a quedar zonas de las trompas de falopio y los ovarios. En ocasiones, aunque no se quite el útero, por algunas causas que pueden ser quistes o un megaquiste o algún otro tipo de patología ovárica, se quita uno y se mantiene el otro. El riesgo de cáncer ovárico, mientras exista un ovario en la cavidad, va a tener la misma progresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno, que son los más importantes, que en ocasiones pues, es la parte genética o las mutaciones genéticas que están involucradas en ciertos genes, como son los BRCA1 y 2, y que también existen marcadores tumorales específicos para esto. No se utiliza mucho a nivel público ni también privado, porque a veces es difícil el acceso a estos estudios genéticos. Y otra de las situaciones son el no haber tenido hijos o haber tenido un hijo posterior a los 35 años. Esto va a generar un riesgo. Y los antecedentes familiares de cáncer, tanto de mama, cervicuterino, de colon y también de ovario. Estos factores de riesgo, pues bueno, a las mujeres ponen un alto índice o un probable diagnóstico, pero la idea es que se promueva quienes tienen este tipo de riesgos, se promueva el estarse haciendo los chequeos ginecológicos adecuados, principalmente después de los 40 años. ¿Por qué? Porque el 90%, como lo comentaba, el 90% de este tipo de casos aparece en edades mayores, son posmenopausia. Y ese también sería otro factor de riesgo, el que en ocasiones se utiliza una carga o una terapia hormonal posmenopausia. Y eso también nos va a dar un amplio margen para tener un factor de riesgo. ¿Qué es lo que hablábamos, no? Desafortunadamente el cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo, desafortunadamente a veces no es tan visible. Y desafortunadamente cuando ya está tal vez en la tercera, en la cuarta fase, es cuando se llegan a presentar algunos síntomas que ya nos causan alarma, y es cuando acudimos a realizarnos este tipo de chequeo. Por ello la importancia de revisarnos. Si tenemos este antecedente de algún familiar pues cercano, en este caso papás, abuelitos que tuvieron cáncer, y que nosotros tenemos tal vez algún tipo pues de situación que nos brinca por ahí, claro, en algún tipo de síntoma, pues mejor hacernos el chequeo. Sí, en la actualidad todas las personas o todas, no va a depender del género. Toda persona que tenga un familiar, ya sea directo
o segundo, como se llame, tíos, primos, nos va a generar una circunstancia de atención. Y hay que tenerlo en cuenta que ese factor de riesgo es mucho mayor que otros que no los tienen. Y buscar la parte de hacer check-ups, detecciones a tiempo, cuidar toda esa zona, no nada más el cáncer. Yo creo que hay enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades reumatológicas, donde necesitamos ejecutar la promoción a la salud y la prevención. Eso es lo más importante que nos va a ayudar, nos va a generar el estar bien y también en algún momento conocer si no nos encontramos en un estado tan adecuado y mejorar las condiciones para poder llevar una mejor prevención a la salud y sobre todo evitar, como bien lo comentas, el cáncer tiene una situación que puede ser detectable a tiempo, puede ser curable en etapas tempranas o a tiempo, como lo dice la publicidad. Y la segunda, pues estar siempre pendiente de este tipo de enfermedades. Pues sin duda un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias, hasta luego y saludos a tus radioescuchas. Es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Hacemos una pausa, ya continuamos.